La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En el paisaje de Huelva conviven monasterios y castillos, santuarios como el del Rocío, la Sierra de Aracena y las antiguas explotaciones mineras. También, por supuesto, sus increíbles playas al Atlántico y una parte del Parque Nacional de Doñana. Es una tierra de contrastes, como se ve si recorres las marismas del Odiel en barco. En el margen derecho, un paraje natural protegido, reserva de la biosfera. Y en el margen izquierdo, si tomas la ría de Huelva en dirección a la desembocadura, el polo químico, un enorme complejo industrial. En ese espacio ambienta Alberto Rodríguez su nueva película. Sí, yo verano en Huelva desde pequeño, en Mazagón, y siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con el polo químico y con esta zona, con esta marisma tan increíble. Y no sé, un día pasando por el puente empecé a pensar en cómo estaba conectado todo esto por debajo del mar. Y de ahí eso llevó a los buzos y poco a poco la historia empezó a ponerse en marcha. Se lo conté a Rafael y empezamos a darle vuelta a contar esta historia que tenía como ese paisaje de fondo, ¿no? El director sevillano lleva su nuevo thriller a la ría de Huelva, terreno donde coexisten la belleza del vasto entorno natural y un paisaje de chuponas y metal formado por el conjunto de instalaciones petroquímicas construido por el franquismo. Creo que visualmente ofrece mucho, y esta zona en concreto es que tiene un contraste tan brutal entre todo lo que es la isla Saltés, la marisma y lo que tienes enfrente, que es la industria y lo que sostiene también la ciudad en parte, que creo que es muy interesante. O sea, visualmente cada orilla te está hablando de una cosa. Así que una es un paraíso salvaje y la otra es todo lo que puede hacer el ser humano, ¿no? Un complejo industrial que es hoy motor de empleo y una de las puertas de entrada del petróleo a nuestro país y que convive en un extraño equilibrio con la naturaleza y el turismo. Pero fíjate que yo soy malagueño, vivo en Sevilla, yo vine aquí, llevo años y años viviendo aquí, pero es la primera vez que he sido consciente de la gran... que esto es un tema como medio tabú en Huelva. Antonio de la Torre, sí, es el protagonista de esta película y él coge el micro. La contradicción, y Huelva como ejemplo, no vamos a enseñar solo Huelva, sino la civilización humana. O sea, como en la belleza somos capaces de hacer esto, que es el tótem del capitalismo. Mañana vamos a rodar una monoboya que está a 4 millas adentro, por donde pasan cada vez que viene un carguero 100.000 toneladas de crudo, que se meten por ahí abajo, ¿sabes? Para que tú vengas en el avión, en el AVE o en el coche, no sé, qué es lo que hayas venido aquí, y así vivimos, así es la civilización. A mí me ha llamado mucho la atención de Huelva eso, de cómo combina la belleza al mismo tiempo. En su momento se decidió que el modelo productivo iba a ser este. El cine en la SER. Salvo en Modelo 77, donde nos metió en la cárcel de Barcelona, el cine de Alberto Rodríguez está anclado a la tierra Andalucía, a la de ayer y a la de hoy, para narrar siempre historias que escarban en la cara B de la sociedad. Lo hizo con Grupo 7 y la Expo de Sevilla, con la serie La peste y la corrupción en el siglo XVI y también con La isla mínima como crónica alternativa de la transición. En el cine de Alberto el espacio, al final, y la elección del espacio contiene mucho significado y creo que suele estar muy relacionado con el pensamiento final de su historia. Rafa Cobos es el guionista de sus proyectos, con el que ha formado una de las parejas creativas más importantes del cine español. Vuelve a firmar el guión con el director. Un pensamiento que suele ser, en el caso de Alberto, muy sociopolítico, y en este yo creo que la elección de un espacio como la petroquímica en una ciudad tan singular como Huelva estaba claro que estaba lleno de intención. Al final lo que eliges para contar la historia, para contar este pensamiento es lo de menos, pero sí, es la historia de dos hermanos buzos, históricamente muy vinculados al mar porque son hijos de un buzo, que no pasan su mejor momento, es decir, están en una situación económica complicada y compleja y que tienen la oportunidad de darle la vuelta a partir de, como habréis leído, del encontronazo con un alijo importante de droga, y se meten en una aventura, bueno, que al final puede ser la solución a su problema, pero también puede ser la complicación final de su vida. Esta es una historia de buzos industriales, profesionales especializados en revisar todas las infraestructuras bajo el mar y la ría para evitar cualquier problema o fuga que cause un desastre natural. Entre otras cosas, el desconocimiento que tiene la mayor parte de la gente de lo que significa el medio. Y luego dentro de los buzos también hay como categoría, hay gente que vive muy bien
y gente que está bajando a bucear por 150 euros al día. Y son diferencias muy importantes. Está como poco unificado y tienen unos índices de siniestralidad altísimos. Creo que eso es interesante. Pero de todas formas, esta historia al final es una historia de personajes, de dos hermanos y de cómo terminan encontrándose y haciendo... Quizás sí hay una historia de buceo también, pero de buceo, ellos buscando el fondo de cada uno y encontrándose de alguna manera. Curioso que cuando empezamos a investigar sobre el tema de los buzos, descubrimos que no es mejor buzo el que bucea mejor, en un sentido literal, sino que es mejor buzo el que bucea bien, pero al mismo tiempo sabe soldar, sabe cortar, sabe apretar tornillos y conjugar una serie de habilidades, bueno, que al final hacen que la profesión sea muchísimo más compleja de la idea que tenemos del buzo, asociado a una botella, asociado a la pesca submarina, asociado a este paisaje idílico subacuático, ¿no? De hecho, hay un buzo que nos dijo una frase muy interesante, que es: un gran día para un buzo es ese día que no se moja, o el día que si se moja vuelve. O sea que la tensión que hay cuando van al agua se siente inmediatamente. Vamos. En el barco, que hemos estado varias veces, están de broma, y en el momento que el buzo va al agua se acaban las bromas hasta que sube. Son dos momentos maravillosos, la tensión que hay previa y la celebración que hay cuando sale. O sea que sí, son los dos momentos que de alguna forma apuntalan la inmersión del buzo. Y eso es todos los días. O sea que no deja de ser curioso. Los Tigres, así se llama la nueva película, es una historia de personajes, defiende el director, centrada en la relación de dos hermanos interpretados por Bárbara Leni y Antonio de la Torre. Ellos son dos hermanos que han crecido un poco apartados del sistema. Son un poco una familia al margen, pero han tenido un padre también buzo que les ha marcado profundamente, con el que han vivido, y también que les ha dejado solos durante mucho tiempo por ausencias, porque los buzos también viajan por el mundo. Entonces han vivido un poco asalvajados, y esto marca mucho la relación de los dos. Él es el mayor, que siempre ha tenido como esa cosa de heredar, ¿no?, un poco el oficio del padre, el legado paterno, y que sobreviven un poco al margen de todo en esta zona, y tienen unos días entre apacibles y absurdos, ¿no? Yo creo que Antonio, mi personaje, es un tío muy apasionado de lo que hace. O sea, es un hombre que ha conocido desde niño lo que le gusta, un mundo que le gusta, donde se siente feliz, donde se siente desarrollado, donde se siente fuerte, donde se siente que puede generar admiración y reconocimiento de los demás. Y en torno a eso gira un poco su vida. Luego ha hecho una serie de cosas que en condiciones normales a otras personas más adultas les hace cambiar las prioridades, pero no es su caso. Él se casa, tiene dos hijas, pero no, su centro de prioridades no cambia, y bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, eso digamos que le termina generando ciertos problemas personales. Y bueno, sí, es lo que hablaba de, bueno, como en toda película o toda historia buena, hay un proceso, hay un viaje, un proceso de redención, si quiere decirlo, donde es clave la figura de la hermana. Y bueno, y este hombre, pues veremos si hace o no un viaje hacia la madurez, o hacia aceptar las limitaciones de la vida. Mi personaje en particular se ha quedado un poco hasta que empieza la película. Ella se ha encargado de cuidarles a ellos. Es una mujer cuidadora, es una mujer que ha dejado de lado su carrera, su vida, incluso sus amistades, el amor, para cuidarle al padre primero y después al hermano, de alguna manera, y que ve el mundo un poco desde la trinchera. Es un personaje que es profundamente observadora, muy inteligente, y a la vez con ciertas dificultades para relacionarse con ese mundo que le interesa mucho, pero desde un lugar un poco reservado. La película, a lo largo de la película, todo eso se va transformando y complejizando y abriendo como muchos horizontes nuevos, ¿no? Eso es para mí lo más interesante de ella, el viaje de transformación, y cómo es una mujer que puede observar
y analizar la realidad y después ejecutar cosas para que los demás también encuentren sus propias soluciones, ¿no? Ellos son los dos personajes que arman el tronco de esta historia, un ambicioso thriller para el que se han asesorado con buzos profesionales. Bueno, hemos visto a varios, en realidad de distinta procedencia geográfica. Bueno, que mayormente con los que yo he visto mayormente han sido andaluces, efectivamente. Bueno, tenemos a Edu Oquén, que es un buzo profesional, un buzo que trabaja en profundidades, arreglando petroleros e instalaciones como las que tenemos aquí a mi espalda, y que bueno, en condiciones de dificultad y con el problema físico. Hemos hablado mucho del buceo de saturación, que no es exactamente el que se llega a hacer la película, que es un buceo terrible a profundidades de 200 metros que literalmente a la larga acaba con la vida de estas personas. Aproximadamente en España son como, creo que según me han contado, 800 o 900 buzos. Y bueno, pues esto es un trabajo muy ingrato del que nadie habla. Inmersos en un rodaje complejo y muy técnico, los actores llevan ya más de un mes ataviados con monos, botas y las mochilas para subir al barco, como vemos en algunas de las escenas rodadas en un embarcadero abandonado que el equipo de arte ha reconstruido para el rodaje. Bueno, yo creo que las dificultades de este rodaje, que es verdad que como retrata un mundo muy particular, que tiene sus reglas y que tiene que ver con el agua, con lo que decide, con lo que no, con los buques, con los barcos que vienen, que van, pues sí, pero por otro lado creo que está siendo un rodaje que fluye mucho, que para ser la complejidad que es esta película vamos muy bien y lo estamos pudiendo también disfrutar, que no estamos tampoco sintiendo siempre que el engranaje y la dificultad no te permite estar al final a contar la historia de estos dos hermanos, que es una historia pequeña y sencilla. Yo creo que Alberto lo que él trajo nuestro de los actores lo está cuidando bastante. De hecho, un día hicimos 30 tomas, me parece, en el hospital. O sea, yo siento que la mano del director como director de actores y dándole preferencia, y aparte así nos lo ha verbalizado Alberto, ha dicho, oye, tú y Bárbara, o sea, sois tal, Bárbara y tú. Pero es verdad que por otro lado, lo que explicaba Bárbara, o sea, como hay todo este lugar, que en realidad todo esto donde estamos aquí, esto está vacío aquí, parece que estamos en un puerto, pero esto no existe, eso lo estáis viendo. Y estamos moviéndonos constantemente por todos lados. De hecho, hemos estado en Aracena también, en un pantano, que su puta madre, con perdón de la expresión, el pantano. El cine en la SER. Es una historia en un tono muy realista, muy naturalista, y luego hablando y teniendo conversaciones con Alberto. Alberto es un director pues que le gusta también rodar todo muy en la tierra, con las cosas, en los lugares, las personas que de alguna manera comprenden y generan la historia, en los lugares reales, ¿no? El rodaje de Los Tigres está organizado en 3 fases. Hay una parte que, luego, obviamente, Koldo Zuazua es el productor de Kowalski Films. Espacial, pero lo hemos empezado por la parte, digamos, terrestre, todo lo que sucede en tierra, que es como un 60% de la película. Eso es lo primero que hemos rodado, que son 5 semanas de rodaje. La segunda parte es todo lo que tiene que ver con los barcos y el mar. Y luego tenemos un 20% que sucede en el mar, en barcos, en superficie marina, que llamamos nosotros, y eso es lo que hemos empezado a hacer antes de ayer. Y la tercera es la parte subacuática. Y luego hay otro 25% que sucede bajo el agua. Entonces, las 2 primeras partes las rodamos íntegramente en Huelva, en la provincia de Huelva, y la parte, digamos, subacuática la rodamos parte en la bahía de Algeciras y parte en las piscinas de Ciudad de la Luz. La bahía de Algeciras al final es porque ahí tiene otra instalación CEPSA, otra monoboya, como la de aquí, como la de Huelva. Lo que pasa es que las aguas de Algeciras son más transparentes, hay mayores periodos de transparencia en el agua que aquí. Pues por la ría es un agua bastante poco transparente, y entonces vamos a rodar allí la parte de monoboya subacuática, que lo vamos a hacer real. Entonces también estamos expensas un poco de cómo son los movimientos de las corrientes para que el agua sea lo suficientemente transparente, jugar con los calendarios de barcos para que nos permitan el rodaje y son libres, o sea, tenemos muchas variables en juego. Y luego ya rematamos planos más cortos y detalles en las piscinas de Alicante, que también
Alicante, pues sabéis que ha estado 10 años cerrado, la Ciudad de la Luz, ahora se ha reabierto, tiene unas instalaciones extraordinarias, pero toda la instalación que tiene de agua allí está pensada para rodaje en superficie, no para rodaje subacuático. Entonces hemos hecho bastante trabajo conjunto con ellos para preparar las instalaciones, para hacerlas aptas para el rodaje subacuático, y la verdad es que hemos llegado a unos resultados extraordinarios, y creo que Ciudad de la Luz en estos momentos, no voy a decir gracias a este rodaje, pero en parte sí, creo que va a estar perfectamente habilitada para un rodaje subacuático. Esa es la parte que esperan y temen los actores. Y todavía no hemos entrado en la mandanga, como dice Bárbara, que es todo el mundo subacuático. Y ahí nos vamos a... A ver, sigue, mira la risilla que la salida así tensa. ¿Y qué más quebraderos de cabeza les generaban los creadores? Han aparecido nuevos escenarios, el escenario subacuático era nuevo, era un misterio, era importante por lo que queríamos contar, pero también era muy importante en el desarrollo que iba a tener en concreto en la historia y cómo iban a desarrollarse la secuencia de las secuencias en concreto. Yo creo que ha sido probablemente de los elementos más complejos que hemos tenido a la hora de desarrollarnos, ¿no? Cómo íbamos a hacer uso del agua y cómo íbamos a después llevar a la historia todo este proceso de documentación que ha sido, como he dicho, largo desde que tuvo en origen la idea de vamos a hablar de cómo funcionan estas fábricas, esta industria en su conexión con el mar, ¿no? Dicen Rafa Cobos y Alberto Rodríguez que aquí el sustrato sociopolítico, que siempre está en sus películas, está en un tercer nivel. Probablemente es una película que en este sentido tiene todo esto en un tercer término. Si normalmente lo teníamos en un segundo, aquí está más atrás. Y es más importante la relación entre los dos hermanos, simplemente. Es una película de personaje. Sí, yo creo que probablemente sea más subtextual que en otras ocasiones y como dice Alberto, estas cosas sociopolíticas que hay de fondo, nunca mejor dicho, estén muy de fondo, casi en el agua, o sea, que esté como en ese plano, pero yo creo que sí está ahí, está de una forma importante, aunque sutil. Pero sí aclaran, tanto el director como el guionista y Antonio de la Torre, que no hay una visión romántica de un oficio peligroso y con una alta tasa de mortalidad. Que lo puedes tener idealizado, pero en el fondo los que están debajo del agua se están jugando la vida prácticamente a diario y se parecen casi más a fontaneros o albañiles que a la idea, al concepto romántico del buzo que pueda tener, vamos, que yo tenía, por ejemplo, a priori, o que teníamos nosotros a priori. Creo que al final se tocan, es decir, es verdad, yo creo que se parece mucho el que hace trabajos verticales, porque es un albañil con un componente, con un plus de riesgo, pero al mismo tiempo yo creo que tiene el buzo eso y algo de pirata, algo de marino mítico, que está muy relacionado con la vida y con el canto a la vida, sabiendo que se expone cada vez que trabaja algo arriesgado y peligroso. Sí, creo que es una mezcla a la aventura muy interesante. Un tema que en algún momento se sale en la película, la pérdida de vidas, o sea, no es noticia y sucede, créeme que sucede. Cuando un buzo de estos pierde la vida en un trabajo que de repente ha habido, porque son unas condiciones tan límite, tan ajenas al medio natural del ser humano, que cualquier pequeño problema. Entonces, bueno, es un trabajo muy ingrato, los que lo hacen como se sienten muy orgullosos de lo que hacen, y a mí, después de haberlo conocido, me hace ilusión la idea de poder ser un poco, bueno, si esta película tiene visibilidad, pues será una manera también de poner en valor el trabajo de esta gente tan importante y tan desconocida. Es curioso porque el título original de este proyecto era Los Tigres de Montpracén, como la novela de Salgari. La decisión de que se llame al final Los Tigres ha sido una cuestión un poco ajena a nosotros, la verdad, si te soy sincero. Y sí, claro, está conectado con las novelas de Salgari y con Sandokan. También estaba de moda cuando nosotros éramos niños, como cuando el personaje que interpreta Antonio era niño. Recordemos que la novela de aventuras de Salgari trata las peripecias de Sandokan, el príncipe destronado por el imperialismo británico que buscó venganza como pirata. Y ahí encuentra una conexión con esta historia que Rafa Cobos prefiere no desvelar. El background de los personajes dentro de la historia que se desvela o que se intuye en su desarrollo y que lógicamente no podemos desvelar. Y por otra parte, los tigres están muy conectados con Salgari porque los tigres son piratas y forma parte de esta cosa romántica de la que hablamos, que un buzo tiene algo de marinero que tiene al mismo tiempo algo de pirata. Y luego hay también el problema de que había gente que pensaba que para las generaciones más jóvenes Montpracén iba a sonar a un medicamento y podía ser un problema. Totalmente.
La película tiene un presupuesto de 8,5 millones de euros, superior al de Modelo 77, el anterior proyecto de Alberto Rodríguez. Es un proyecto muy ambicioso. Yo como productora, evidentemente... Como explica Koldo Zuazúa, de Kowalski Films, es una producción de varias compañías. Es un original de Movistar Plus, entonces Movistar pues lo estamos haciendo en coproducción con ellos, aporta una cantidad importante, pero hay otra parte importante de la financiación que viene por dinero generado por las productoras independientes, y las vías de financiación principales son el ICA. Tenemos a Disney con la distribución y un adelanto de distribución que nos ha hecho, importante también. La película también está financiada a través de los incentivos fiscales de la provincia de Vizcaya. Y también con participación internacional. Internacional también con Le Pacte, con la productora francesa, que ha ganado parte de las 2 últimas Palmas de Oro en Cannes, lo cual esperemos que sea un pequeño preámbulo para poder estar el año que viene. Un thriller ambicioso, como repetíamos, en la carrera de un autor que ha ido creciendo y elevando el nivel en cada uno de sus proyectos. Supongo que sí, que corresponde a eso, a la inquietud, a la fatalidad, a lo que quieras, pero también a que como hay una parte importante en la que soy guionista, ahí me parece que todo es posible. Eso sí, por ahora Alberto Rodríguez es prudente. La verdad es que es una película muy compleja, no hemos tenido ningún día fácil y son muchos elementos. Aquí, por ejemplo, hace 2 días tuve un problema con la marea, con el viento, con el gobierno del barco, ayer se nos rompió el timón. En fin, todos los días pasa algo, porque en el fondo es una película que está súper viva. Y espero que eso también contribuya a que luego esté en pantalla. Aún le queda un mes de rodaje, pero en fin, va a merecer la pena. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.